Bien, continuando con ejemplos de algunas aplicaciones que se pueden realizar con osciloscopios, vamos a ver a continuación cómo se puede estimar el valor eficaz de un tren de pulsos a partir de un oscilograma y terminaremos con lo que se denomina diagrama de ojo. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede estimar el valor eficaz de un tren de pulsos a partir de un oscilograma. Vamos a suponer que tenemos una señal tipo tren de pulsos, cuyo oscilograma mostramos acá, y que, bueno, utilizando un valor adecuado de base de tiempo, podemos desplegar un poco la imagen y observar un poco más detalladamente ese tren de pulsos, ¿sí? En general, en los trenes de pulso vamos a encontrar, por ejemplo, transitorios sobre picos elevados, tanto acá como acá, ¿eh? Pendientes de subida, de bajada, ¿sí? Todo ese tipo de cosas están normalmente en los pulsos o los trenes de pulsos reales. Vamos a suponer en este análisis que se trata de un tren de pulsos que no tiene componente de continuo. Ello implica que si el eje del cero lo tenemos ubicado en esta posición, las áreas que están por encima del cero y por debajo del cero son iguales. Eso implica que la señal no tiene componente de continuo. Su valor medio es cero, digamos. Bueno, el valor eficaz se puede calcular haciendo uso de un integral. O sea, el valor eficaz normalmente se lo define como lo que sería la media cuadrática, que implica un cálculo que involucra una integral. Un tren de pulsos representa un caso extremo de una forma de onda sinusoidal periódica. Y en algunos casos es una aproximación razonable a un impulso de ruido. Por eso vamos a tratar a continuación esta forma de onda. ¿eh? Pero lo vamos a hacer suponiendo inicialmente una simplificación que consiste en ver cuánto vale el valor eficaz de un tren de pulsos ideal, digamos, formado por unas ondas perfectamente rectangulares. ¿Sí? Bien, la condición es que sea un tipo de señal parecida a la que hemos visto inicialmente, es decir, que no tenga componente de continuo, lo cual implica que las áreas por encima y por debajo del cero son iguales. Eso está planteado en estas ecuaciones. Si E sub A es el valor pico positivo y EB el valor pico negativo, luego EA por el ancho, por T0, tendrá que ser igual a EB por T menos T0, o sea, esto de acá hasta acá. Eso significa que las áreas son iguales. Obviamente, el valor pico positivo más el valor pico negativo son o corresponden al valor pico a pico. Y acá es donde vamos a definir algo que lo vamos a utilizar bastante, que es lo que se denomina el ciclo de trabajo. En señales de este tipo, así rectangulares, el ciclo de trabajo se define como la relación entre el ancho de la parte más angosta de la señal, en este caso T0, dividido el período, T grande. Bueno, en un osciloscopio es mucho más fácil de medir el valor pico a pico que medir los valores pico positivo y negativo, porque no es que no se pueda, pero para medir el valor pico positivo y pico negativo tenemos que saber con exactitud dónde está el eje de cero. Y aunque eso no es imposible, es un poco más difícil. Es más fácil buscar algún tipo de medición que involucre el valor pico a pico en lugar de los valores pico positivo y pico negativo por separado. De estas expresiones se puede deducir que el valor pico positivo y el valor pico negativo en realidad son, en este caso, valor pico pico por ciclo de trabajo y en este caso, valor pico pico por 1 menos el ciclo de trabajo. Estas expresiones nos van a permitir al efectuar la expresión de este tipo, la cual si la simplificamos,
podemos llegar a una expresión simplificada que nos va a permitir calcular el valor eficaz del tren de pulso conociendo el valor pico a pico del mismo y el ciclo de trabajo, siempre suponiendo que se trata de un tren de pulsos que no tiene componente de continuo. Entonces, en un tren de pulsos ideal, ondas perfectamente cuadradas o rectangulares, donde no hay componente de continuo, valor área por encima del cero y área por debajo del cero iguales, los valores eficaz o el valor eficaz se puede calcular simplemente con alguna de estas expresiones, lo cual implica medir en el oscilograma el valor pico a pico positivo, pico a pico del pulso y su ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo, que se define como la relación entre el ancho del pulso y su periodo. Bien, pero el pulso real en realidad no es perfectamente cuadrado. Tiene pendiente de subida, pendiente de bajada, tiene sobrepicos, en fin. Bien, decíamos que la medida se basa en el conocimiento del valor pico a pico y del ciclo de trabajo. Para determinar el ciclo de trabajo necesitamos el periodo. Eso es relativamente fácil. El periodo, por más que el pulso sea real, no ideal, el periodo es fácil de determinar a partir del oscilograma. El valor del ancho, se determina, digamos, al 50% del valor pico a pico. Y el valor pico a pico conviene tomarlo despreciando los transitorios, porque en realidad como es un cálculo que se basa en áreas, en realidad los transitorios pueden ser de valor pico muy elevado, pero el área normalmente son angostitos y el área, la contribución al área no es significativa. Por lo tanto, el valor pico a pico se toma en el oscilograma despreciando los transitorios. Entonces, una vez fijado el valor pico a pico, al 50% del mismo se toma el ancho, el T0. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer el cálculo. El ciclo de trabajo lo vamos a hacer con el cálculo lo vamos a hacer con este T0 y el periodo, y acá tenemos el valor pico a pico. Kilograma se puede obtener una aproximación al valor eficaz. A tratar de hacer una medida del valor eficaz de un tren de pulsos, según el método que acabamos de explicar, tenemos acá una señal tipo tren de pulsos. Vamos a tratar de obtener un oscilograma un poco más cómodo que nos permita, ahí está, nos va a venir bien para hacer las medidas. Recuerden que lo que tenemos que hacer es medir el ciclo de trabajo. Para ello necesitamos saber el valor del periodo y del ancho del pulso. Si esto fuera un osciloscopio analógico, deberíamos tener el dato del tiempo de barrido, está en 100 microsegundos por división. Por lo tanto, el periodo, lo vamos a tomar entre acá y acá, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo diría 8, yo diría que apostaría por 880 microsegundos. Ese sería un valor para el periodo. En cuanto al ancho del pulso, no vamos a cometer mucho error porque en realidad los flancos son bastante abruptos. Digo, no vamos a cometer mucho error si lo tomamos entre acá y acá. Son 1, 2 divisiones enteras y una subdivisión, lo cual daría aproximadamente 220 microsegundos, de acuerdo al dato del tiempo de barrido. Entonces tenemos ancho del pulso 220 microsegundos, periodo 880 microsegundos. Ahora vamos a hacer una medida del valor pico a pico. Para hacer la medida del valor pico a pico vamos a despreciar estos transitorios, y acá en la parte de arriba y de abajo de la señal vamos a tomar a la mitad. Vamos a modificar acá un poquito la sensibilidad. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos, miren, está en 2 volt por división, ¿sí? El eje vertical. Tenemos desde acá hasta acá más o menos tenemos
1, 2, 3, 4, 5 divisiones y media. Cada división son 2 volts. Yo diría que esto no es media, es un poco menos media. Tomaríamos 10,5 volts como valor pico a pico. Perfecto. Bueno, ahora bien, con esos datos hemos calculado acá el valor eficaz. El periodo es 880 microsegundos, el ancho del pulso 220. Eso nos da un valor para el duty, el ciclo de trabajo, de 220 sobre 880, 0,25. El valor pico a pico son 10,5 volt. Y bueno, aplicando la expresión que dice que el valor eficaz es el valor pico a pico por la raíz cuadrada de d menos d cuadrado, sacamos la cuenta y recomiendo que ustedes lo hagan. A mí me dio 4,54 voltios. De esa forma habríamos estimado el valor eficaz de este tren de pulsos, y si esto fuera un osciloscopio analógico, ahí estaría terminado el problema. Ahora bien, este es un instrumento digital. Los instrumentos digitales, afortunadamente, tienen un menú de mediciones, la mayoría lo tiene bastante completo, que permite hacer la medida directamente de los valores de interés. Por ejemplo, si quiero medir tensión, puedo medir valor máximo, valor mínimo, podría haber medido el valor pico a pico acá, pero también puedo, por ejemplo, medir el valor, acá está, valor eficaz. Vamos a ver si me sale bien. Acá está. El resultado, no sé si lo alcanzan a apreciar, es 4,35 volt para dar un valor, lo cual es bastante aproximado al valor que obtuvimos por cálculo. De esta manera, acabo de mostrar cómo se haría en un osciloscopio analógico para obtener un valor aproximado en lo que respecta al valor eficaz de un tren de pulsos. Vamos a ver en qué consiste el diagrama de ojo. El diagrama de ojo es un tipo de oscilograma que se emplea para evaluar señales digitales, hacer una evaluación de la calidad de una señal digital. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a suponer que tenemos una señal digital. Como toda señal digital es a partir de un clock, se genera una serie de ceros y unos, ceros y unos. Supongamos que esa señal se envía al eje Y de un osciloscopio y que la base de tiempo del mismo se dispara con el clock, que sincroniza esa señal digital. Vamos a suponer inicialmente, aunque esto es una suposición que en la práctica no se puede dar, pero permítanme esta disgregación para poder explicar el punto. Decíamos entonces, vamos a suponer que cada pulso de clock inicia un ciclo de barrido, uno a continuación del otro. ¿Qué veríamos en la pantalla? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, el primer ciclo de barrido. El primer ciclo de barrido coincide con un estado alto, sería un 1, en la señal que entra por el eje Y. Esto estaría produciendo un trazo, correspondería al estado alto de la señal de entrada. Siguiente ciclo de barrido, tendríamos el flanco de bajada y el nivel 0. El flanco de bajada y el nivel 0. Siguiente ciclo de barrido, tendríamos un flanco de subida y el estado alto. Flanco de subida y el estado alto. Siguiente ciclo de barrido, tendríamos un estado bajo y un flanco de subida. ¿Sí? Bueno, y así con el siguiente, y así sucesivamente, lo que terminaríamos obteniendo sería una imagen en forma de un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo donde esta parte correspondería al estado alto de la señal, a los unos, esta parte correspondería a los ceros, esto y esto serían las transiciones entre 0 y 1, o 1 y 0, o viceversa, digamos. ¿Sí? Bueno, es lo mismo esto. Ahora bien, vamos un poco más cerca de la realidad.
realmente no se puede disparar un ciclo de barrido a continuación de la finalización del otro exactamente, eso ya lo hemos visto. Todos los osciloscopios requieren un tiempo de demora entre un barrido y otro, lo que se conoce como hold off. Bueno, si suprimiéramos uno de por medio los ciclos de barrido, igual al cabo de un tiempo se terminaría formando la imagen, porque siempre habrá ceros y unos, ¿eh? Y de alguna manera siempre terminaríamos formando el rectángulo. Las reales no son rectangulares perfectas, ¿eh? En primer lugar, el cambio de estado, por ejemplo, de un 0 a 1, no se produce en forma instantánea. Hay un tiempo de demora, hay un tiempo de subida, digamos, ¿eh? Lo mismo con el cambio del 1 al 0, hay un tiempo de decaimiento o de bajada. Por lo tanto, eso se verá traducido en el oscilograma con estas pendientes acá, ¿eh? En segundo lugar, los cambios de estado, de 0 a 1, de 1 a 0, no siempre coinciden exactamente con el clock. Hay normalmente una pequeña demora, atraso o adelanto respecto del clock, es lo que en la jerga técnica se conoce como jitter, por lo cual, digamos, estos trazos acá, subida y bajada, en realidad aparecerían en múltiples trazos y a destiempo uno respecto del otro. En tercer lugar, las amplitudes no siempre van a ser exactamente las mismas. Esto por efecto del ruido, las amplitudes pueden ir variando de un dato a otro. Por lo tanto, eso también va a producir acá una multiplicidad de trazos, ¿sí? Tenemos una imagen entonces, esta imagen la que se conoce como ojo. Esto es el diagrama de ojo. Tenemos una señal digital, la que usamos para, la que ingresamos, digamos, al eje Y del osciloscopio. Esto sería una señal ideal, pero la señal normalmente está degradada por efecto del jitter y por efecto del ruido. Tenemos el clock lo usamos para disparar el barrido, y bueno, vamos a obtener un diagrama de barrido que tendrá un ojo, un diagrama de ojo, perdón, cuyo ojo estará más o menos definido en función de la cantidad de ruido que tenga la señal y del jitter que la misma posea, ¿eh? O sea, un oscilograma en donde el ojo se cierra, eso es por efecto de la presencia de ruido y de jitter, ¿eh? Entonces, la limpieza o buena definición del ojo implica una señal digital de alta calidad. Normalmente este tipo de diagrama, lo dije al principio, se emplea para evaluar la calidad de una señal digital, pero no da una información cuantitativa, ¿no? Digamos, no da un número, más bien está pensado como un diagrama para obtener una información de tipo cualitativa, ¿eh? Un ojo más definido implica una señal de más calidad. Un ojo menos definido, más cerrado, una señal con menos calidad, más ruido, más jitter, etc. Bueno, acá tenemos un ejemplo levantado de un osciloscopio digital de un diagrama de ojo, ¿eh? El ojo puede ser simple, como es este el caso, o puede ser varios ojos. Por ejemplo, acá tenemos dos ojos, ¿eh? Acá tenemos una señal digital con una cantidad de ruido apreciable, ¿eh? ¿Sí? Pero con dos ojos, ¿sí? Otro ejemplo, una señal también digital con dos ojos, ¿eh? Bastante buena aparentemente porque si bien tiene ruido no es muy significativo y el jitter tampoco es muy alto, ¿eh? Y acá tenemos, bueno, esto en realidad es una pantalla de una computadora. Hay que decir lo siguiente, el diagrama de ojo, digamos, se puede hacer con un osciloscopio, se puede tener con un osciloscopio, pero muchas veces no necesitamos un osciloscopio, es simplemente un software que corre en algún programa, en alguna computadora, y que permite obtener, por ejemplo, datos correspondientes
a un tipo de señal. Esto aparentemente parece ser la pantalla de un sistema de control de televisión digital. Acá tenemos una señal de barras, un diagrama de ojos y una serie de datos respecto, digamos, de la señal de video que se está procesando.